de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis amigos y hermanos a través del programa Hawái para Cristo. Esta mañana estamos entrando a sus hogares y queremos bendecirlos a través del mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirles que este programa se pasa en Hawái, en el estado de Hawái, en la isla de Oahu, y también sale alrededor del mundo y damos gracias a Dios. No queremos ser famosos ni nada de eso, pero damos muchas gracias a Dios por la tecnología que nos concede abarcar algunos lugares, y entre ellos en McAllen, Texas, hay una preciosa familia que nos escribe, la familia Canales, desde Texas nos hablan, y hay personas que de Europa también están mirando el programa. Gracias a Dios por ello. El propósito es que las personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y qué mejor si el mensaje da a la necesidad de cada persona, pues será una tremenda bendición. Y si ustedes ven el programa por alguna casualidad, déjenme decirles, no será la casualidad, es que Dios quiere que usted lo vea. Hay miles y miles y quizás millones de predicadores en el aire, en el internet, muchísima gente, pero si usted ve este programa es que Dios quería que lo viera. Y esta mañana voy a estar hablando acerca de qué debo enseñarle a mi familia, qué debo enseñarle a mis hijos. Y con ese mensaje regreso en estos momentos para la palabra bendita de nuestro Dios. Eso es muy importante. So this is very important. Créanlos, dice, edúcalos en las enseñanzas cristianas, enséñale Bring them up, teach them in the training que and ellos instruction of the Lord, sepan y conozcan a Cristo, for them to come to know Christ, y su vida va a ser más interesante. and their lives will be more interesting. Me da gusto ver a algunos de sus hijos, de ustedes, I rejoice when I see some of your children amadores de su iglesia, who love their church. que se hace un momento corren para sus clases, When the contentos, time comes, they go running to their classes because they're encuentran happy. contentamiento en la iglesia, There's joy in the church. tienen amigos, They have friends. los enseñan a orar, They teach them how to pray. los enseñan a cantar, They're los taught enseñan how a to sing. danzar, They're taught how to enjoy. y pasan muy buen tiempo en la And they iglesia. have a good time in church. Pero la iglesia But the church no es responsable de todo, is not responsible for everything porque no vivimos con ellos, because we don't live with them. no sabemos sus ambiciones, We sus don't know deseos, their ambitions or their desires. solamente lo tenemos una hora We only have you for an hour o 2 horas a lo más. or 2 hours. Y eso es lo que me ha puesto en mi corazón, And that's what has placed within my heart llamar su atención to bring this to your attention. de qué es lo que debo enseñarle a mis hijos. What should I teach my children? Una de las cosas que son muy importantes One of the things that is very important es la enseñanza de la oración. is to teach our children how to pray. Los maestros a veces les preguntan a sus niños, Sometimes teachers ask ¿y your children, ustedes oran? do you guys pray? Y algunos dicen, pues sí, Some say yes. y oran cuando se levantan, Do you pray when y you algunos wake up? dicen no, No. y cuando comen, How about when you eat? pues a veces, Well, sometimes. y en la noche, pues a veces oramos. What about when you go to sleep? Well, sometimes. Pero enseñarles a nuestros hijos una relación personal con But Cristo to teach our children a personal relationship with Jesus es Christ muy importante. is extremely important. Ahora, déjeme decirle algo, Now, let me tell que you a veces something. decimos, pero eso es mucha carga. Sometimes say, well, that's a heavy burden. No podemos estar con los hijos a cada rato. Amigo, vamos a orar. Ora por esto. No nos You carga. can't be with our hermano. kids every second. You pray for this or pray for ¿Por that. qué nosotros no lo hacemos? We Si don't do it. nosotros no lo So hacemos, if we don't do it, entonces sí está algo peligroso. then there's something dangerous going on. Porque es nuestra responsabilidad tener una relación con Dios muy íntima a través de la oración. Because it's our responsibility to have an intimate relationship with God through prayer. Y de esa forma impactar la vida de nuestros hijos. And the same way to impact the lives of our children.
Así es que siempre les he aconsejado que sus hijos los vean orando, I've always counseled you. Ensure that your children see que you sus praying. hijos los vean leyendo la That palabra, they see you reading the word. porque ellos van a aprender ahí. Because they will learn in that manner. Siempre recuerdo a uno de mis hijas, siempre alrededor de su mamá, cuando ella se ponía a orar, I remember one of my daughters that when I prayed, ellas corrían a su lado. they would run. Y algunas hacían Good una oración pequeña, 2, 3 minutos, Some would say a 2 y or se 3 minute prayer, levantaban y se iban a jugar. and they get up and go back to play. Y después volvían a regresar y se quedaban otro ratito, They come back for a little bit, y decían 2, 3 palabras, say 2 or 3 words, oraban 2, 3 cosas, y se iban a jugar and otra they go vez. back, they go and play again. Pero aprendieron a orar. But they learn how to pray. Aprendieron ellos a que la oración es importante en sus They vidas. learn that prayer is important in their lives. Hoy no les es difícil enseñarle a sus hijos. So today it's not difficult for them to teach their children. El mismo principio que ellos aprendieron The en la same principles casa which they learned at home, es el mismo principio que le están enseñando. the same principle they're teaching their children. Pero nos da tristeza que muchos niños no oren But y we're no saying tengan that una many kids comunión con Dios, don't pray, don't have communion with God, porque es muy necesario esto. because this is very necessary. Si les enseñamos a orar, If we teach them how to pray, ellos van a captar la comunión con Dios they will capture that communion with God, y ellos van a buscar de Dios en sus vidas, and they will seek God in their lives. y vendrán otras generaciones And other generations will come. que serán gentes de oración. There will be a people of prayer. No sé si me agarran la onda de esto, hermanos. I don't know if you understand me what I'm trying to communicate. Pero nuestra responsabilidad con nuestros hijos no es solamente darles comida. But our responsibility to our kids is not only to feed them. Veo una caricatura de un niño que tenía muchos juguetes y decía, ya no me regalen juguetes. I watched a cartoon with some cartoons. Estoy harto de The juguetes. kid had a lot of toys. He said, "They'll give me Deme more tiempo. toys." He wanted time, Pero tiempo no hay para darle a los hijos. but there's no time to give our kids Hay muchas cosas que hacer. because we have too many other things to do, Y nos excusamos en el trabajo and we excuse ourselves through y en our los work quehaceres que tenemos que hacer. and the things that we have to do. Y en esa forma nos descansamos nosotros. Decimos, no podemos hacer todo. In the same manner, we excuse ourselves and say we can't do everything. Pero tú lo vas a impactar But you're going to impact y them, él va a aprender and they will learn a través de verte orar. through seeing you pray. El miércoles, durante toda nuestra vida que estuvimos juntos con mis hijos, orábamos. When we were together on Wednesdays, we would pray. El miércoles era día familiar. Wednesday was our family day. Teníamos nuestro servicio de oración en la noche We had our prayer service in the evening. y cuando se iba a orar teníamos peticiones y desde el pequeño hasta el grande daban sus peticiones para que oráramos por ellas. From the time they were little, presented their requests so that we would pray for them. Y ahí nos enterábamos de muchas cosas. And there we found out many different things about them. Jennifer, ¿cuál es tu petición? We asked them, well, what's your request? Y decía, hay una niñita no me quiere. And one of them said, this girl En la doesn't like me. escuela siempre me anda diciendo malas cosas. She's always saying bad things about me. ¿Y qué quieres? Quiero que oren por ella What do you want? I want you to pray for her. para que ella no me diga cosas. So she stopped saying these things. Bueno, vamos a orar. Okay, well, let's pray. Y orábamos. And we would pray. Y le decíamos, cuando ella te ataque, And we would tell her, when she attacks you, tú no le ataques a ella. don't attack her back. Ve y ora a Dios Go and pray to God, y vas a ver cómo va a cambiar de aquí. and you'll see how God's going to change that little girl. Y ella lo creía. And she believed it. Así es que lo hizo. So she did it. Se metió al baño a orar por la niña. She went to the bathroom and Y prayed for the cuando little girl. salió del baño, And when she came out of the la bathroom, niña cambió de actitud. Le dijo, Jennifer, vamos a jugar. the girl's like, let's play. Y cuando llegó a la casa nos contó el próximo miércoles. And when she came home, she told us about it. Papi, sí trabaja la She's oración. like, yeah, prayer works. Entonces ella tuvo su experiencia en la oración. So she learned to believe in prayer. Y cada uno de mis hijos, hermanos, And each one of my children, no porque sean mis hijos, I don't say just sino because they're my porque yo children, los he visto a ellos, but rather because I have seen them. oran por sus hijos. They pray for their kids. Les dan tiempo a sus hijos. They give their kids time. Otra de las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es la palabra de Dios. Something else we have to teach them is the Word of God. La Biblia es la palabra de Dios. The Bible is the Word of God. Que la palabra de Dios esté siempre en nuestras vidas The Word of God always be in our lives. para que nuestra vida corra de acuerdo a su palabra. Our lives walks according to what the Word of A God veces says. nuestros hijos, cuando ellos conocen la palabra Sometimes our kids, when they don't know the y Word, quieren algo que se sale fuera del contexto and then bíblico, when something which goes out of the biblical context, ellos pueden entender, they can understand. mami, ¿por qué no me dejas ir al baile? Like, Mom, how come you let me go to the dance? ¿Qué dice la palabra de Dios? You ask them, what does the Bible say?
que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo that your body is the temple of the Holy Spirit, y que tú no tienes parte ni suerte and they have nothing to en do la with this, música inconversa, nothing to do with la secular música music, satánica, with the satanic la music, música con la que se adora al diablo. with the music that the devil has No lo brought. puedes hacer You can't do it porque la Biblia dice because the Bible que says tu cuerpo es el templo del that Espíritu your body is the Santo. temple of the Holy Spirit. Algunos dirán, usted los está espantando. Some would say, well, you're scaring them. Pues, ojalá que se espantaran, hermanos, I hope they would be scared pero que no se fueran al infierno. and that they not go to hell. Pero déjeme decirle que eso afectará sus vidas I want to tell you that this will affect their y lives. no los dejará que ellos se lancen al pecado. It will not allow them to be given over to sin. No los dejará que ellos hagan lo que ellos quieren, It won't allow them to do whatever they want to porque do ellos conocen el contexto de la palabra because they understand the context of the word. y esa enseñanza And this teaching, se va a grabar en sus vidas. that lesson will be recorded in Por their eso minds. dice la palabra, That's why the word says, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. these commandments that I give you today are to be on your hearts. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Write them on the doorframes of your houses and on your gates. Eso es, hermanos, que ellos sepan que hay un principio de vida verdadera. This is then the principle of having a true life. Y cada momento que tus hijos quieran irse al pecado, And in every moment that your kids want to go off to sin, la palabra de Dios detendrá a tu hijo the word of God will detain your child de que vaya a hacer pecado. from going to commit that sin. Dios no lo va a dejar God is not going porque to lo has enseñado a orar allow it because you've taught y him porque le has dado la palabra a su vida. and because you planted the word in their Y lives. esa palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, And this word, according to the word of God, vendrá a su mente, will come to their a su minds. corazón, It will come to their hearts. y le dirán, no es bueno lo que tú quieres hacer. And they'll say, what you want to do is not good. ¿Y saben qué? And you know what? Trabaja. It works. Por eso el Señor le dijo That's what the Lord que told them, enseñaran a sus hijos to teach their children siempre la palabra. the word of God. Los judíos, hermanos, The Jews tienen algo en común ellos. have something in common. Todos sus hijos de los judíos All of their children conocen del principio de la creación. know the beginning of creation. Ellos saben que hay un Dios poderoso They know that there's a powerful God que who hizo los cielos y la tierra, created the heavens and the earth, que creó todos los animales, that created all of the que creó animals, todos los astros, created every animal, y que ese Dios es grande y es that poderoso. God is great and He's powerful. Les enseñaron que ellos fueron creados por un Dios grande They're taught that they're created by a que great God, tiene sus ojos puestos en ellos. and they have who has their eyes set upon them. Les enseñaron, hermanos, que Dios hizo en 6 días el cielo y la tierra They were taught that God created the earth in 6 days, y que el séptimo día and then the seventh iban a descansarlo He would rest, porque Dios descansó en el and they would rest séptimo because día. God rested in that day. Y esa enseñanza And that teaching ha venido por generaciones. has been passed down throughout the generations. Qué buena idea, ¿verdad? It's a good idea. Nuestros hijos van al colegio Our children go off to college, y en el colegio le dicen que hubo un Big Bang que explotó en el espacio algo and what they're taught is that there was a big bang in the universe, y que de ahí de la nada fuimos formados and that from nothing we were formed, y que nuestros abuelos fueron los changos, los orangutanes, that our grandkids, orangutans, were our grandparents, y cuando no conocen la palabra de Dios, and when they don't know the word of God, lo creen they believe it porque no tienen nada en su corazón because they have nothing in their hearts para refutarles a los maestros y to decirles refute the professor que están equivocados. and tell them that they're wrong. Pero los que tienen la palabra de Dios But those who have the word of God pueden pelear y pueden ganar. can refute and win that argument Porque a los maestros les preguntan, ¿estás seguro de lo que dices? because the teachers ask them, "Are you sure what you're saying?" Y como ellos no están seguros, And since they're not sure what bueno, they're no es saying, una teoría. they say, "Well, it's a theory." Bueno, déjame decirte la verdad. No, let me tell you the truth. La palabra es la verdad. The word of God is the truth. Dios hizo los cielos y la God created the tierra. heavens and the earth.
Y eso estará en el corazón de tus hijos. And that will be in the hearts of your children. Me duele mucho que los jóvenes que fueron cristianos, cuando van al colegio, se aparten de Dios. It pains me that when kids who grow up in church to go to college, they distance themselves from God. Todo porque no tuvieron un fundamento firme en sus Or vidas. because they didn't have a firm foundation in their Y lives. porque no aprendieron nada de un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Because they didn't learn about a powerful God who created the heavens and the earth. Por eso es importante que ellos sepan. That's important for them to know. Ahora quiero que entiendan algo, Now I want you to understand something. que los hijos le van a creer a ustedes. That your children will believe you. Cuando los educan desde pequeños, ellos siempre You están educate confiando them. en From the ustedes. time they're young, they're always trusting you. Yo recuerdo que una vez le ayudé a mi hija Jenny a hacer su tarea I remember once I helped my daughter Jennifer to do her homework. y como para hacer una multiplicación allá en los años 50 And doing multiplication back in the 50s era diferente a como la hacen ahora. was different to how it's done now. Entonces yo la hice como yo sabía So I did it in the way that I knew how. y mi hija dice, ¿qué estás haciendo, papi? She asked me, "What are you doing, Dad?" Te estoy ayudando. I said, "I'm helping you out." No, si tú no sabes. She's Te like, vas a "You don't decir a know." tu mamá. That's not right. Y fue con su mamá, mami, ¿es verdad lo que mi papi dice? And she went to her mom and asked, "Is what Dad says right?" Y su mamá le comprobaba, sí es verdad. Her mom said, "Yeah, it's true." Pero él ya está viejito, él va hacia la antigua. Hazlo como tú sabes. He's like, "That's what he did it back in the day. Do it the way that you know how." Ella, cada vez que yo le quería ayudar con su tarea, me decía, no, que me ayude mi mami. Every time I wanted to help her, he's like, "No, I'll let my mom help me." Pero ellos van a acudir a alguien, hermanos. But they're looking for someone to trust them. Cuando usted le dé el tiempo necesario When a you give sus them that hijos, necessary time, ellos van a aprender de usted. they will learn from you. Que aprendan la palabra de Dios Let them learn the Word of God por medio de ustedes. through you. Enseñen las consecuencias del pecado. You have to teach them the consequences of sin. Oh, hermanos, eso es muy importante. Brother, this is very important. Que los críen en una disciplina de parte de Dios. It will keep them within the discipline of the Lord. Que los enseñen lo que es bueno y lo que es And malo. will teach them what is good and what is bad. Y que nunca lo vean a ustedes hacer mal. And they never see you doing what is wrong. Porque ellos son imitadores. Because they're imitators. ¿Por qué creen, hermanos, que sus hijos quieren ser choferes como ustedes? What do you think your kids want to drive the way you do? O los que son carpinteros quieren ser carpinteros But como as they're ellos. carpenters, they want to be carpenters Y like cada you. uno quiere ser como es su papá. Each one that wants to be like their Su father. papá es Like, policía, él quiere ser like their father. policía. Like, well, I want to be a police officer like my father was. Cada uno quiere ser como su They papá. want to be like their parents. Ellos le creen a usted. They believe you. Y por eso es importante And that's why it is que important les enseñemos acerca del castigo del infierno. to teach them about the punishment of hell. Porque no es broma, hermanos. Because it's not a joke. No es broma It's not que a el joke. pecado y la desobediencia The te sin lleva al and infierno. disobedience will lead you to hell. Entonces, ¿por qué tenemos que consentir a un hijo mentiroso? Why should we spoil a lying son? ¿Por qué tenemos que consentir a un hijo vago? Why should we pamper a lazy son? Tenemos que corregirlo We need to correct them con el propósito de que su vida no vaya a ir al with the infierno. purpose that their lives not lead to hell. Tenemos que decirles We need to tell them que los cobardes, that the cowardly, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Siempre he considerado a mi esposa muy radical. Now, she'll never see my wife as being very radical. Mi hijo Babi hizo, no recuerdo por qué ella le quitó el carro. Bobby, my son, I don't know why she took the car Y away le from dijo him. que se lo iba a quitar por un mes. She told me she would take it away for a month. A mí me pareció injusto, To me, it seemed a bit unfair, pero a ella no. but not to her. Es que yo como a los 15 días acá entre nos, So about halfway through le between you dije and a mi I, esposa, ya dale el carro a mi hijo. I told my wife, let him have the car Dice, back. no, She said, no. ¿se lo puedo dar? Yo dije un mes y él tiene que aprender. I said a month, and it has to be a month. He has to learn. Y al día 25 él ya quería que And the 25th day, he wanted the car back. no se lo dieron. She didn't give it back. Y una de las cosas que admiro de mi esposa es ese coraje para las cosas de Dios. One of the things about my wife is that anger, that passion she has for God's things. Siempre he dicho, tú nunca les has pasado una sola falta sin que tengas que decirles algo. I always tell her, you don't let them
you don't let them get over not even one thing. Y me dice, pues soy su madre y yo tengo autoridad para She said, decirles todo el tiempo. And their mother had the authority to say this to them, Mis respetos. and I respect her for that. Eso ha creado hijos con temor de Dios This has created children who have a fear of God, que se acerquen a Dios. who draw near to God. Y lo más curioso es que ellos son iguales con sus hijos. And curiously, do the same way with their No children. les dejan pasar una They don't let them porque así aprendieron. get de over la one mamá. mistake because that's the way that they learned. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? ¿Usted quiere que su hijo vaya al infierno? Do you want for your children to go to hell? ¿Se sentiría bien que se fuera su hijo al infierno por culpa de usted que no le ha tenido cuidado y no le ha enseñado la palabra? How would you feel it was your fault because you didn't care for them and you taught them the word of God? Sí, hermanos, que la próxima generación que venga Know that the coming generations será una generación con diferentes genes de DNA. will be a generation that has different DNA. Porque ya los padres en este momento están en una desobediencia absoluta hacia Dios. Because the parents now are walking in a complete disobedience to God. Y el mundo en que se rodea And the world which surrounds them solo está lleno de fantasías, is full of fantasies, de ciencia ficción of science fiction, y de aspiración por poder en la vida. and aspirations for power in their lives. Está oscurecida por la fama, el dinero, It is darkened by fame and money, por el cine, por la televisión, by the movies, by por los television, deportes, por la ambición al dinero. by the sports and the ambition of money. Y todo eso ha nublado la mentalidad de los jóvenes, And this has clouded the minds of our young de people manera que muchos de ellos dicen, no quiero tener hijos. in such a way that they say, I don't want to have kids. Y creo que sería una sabia elección. And I think it would be a bad decision. Porque un hijo, Excuse me, a wise hermanos, decision, excuse me. necesita cuidado. Because the child needs care. Un hijo necesita atención. A child needs attention 24 horas al día, 7 días a la semana. 24/7. Y no solamente hasta que cumple 15 años, And not only until the time they turn 15, sino hasta que se muera. but until the time that they die. Será nuestra responsabilidad nuestros hijos. There will be our responsibility. Claro, en América no se piensa así. Of course, in America, they don't think like that. En América, a los 18 años, At the age of 18 here, los hijos quieren quedarse en la casa, pero ya no, ya estás grande, vete de la casa. the kids want to stay home. Like, you know what? You're an adult. Go Pero find ¿por your qué own me voy place. ahí ni sé trabajar? Yo no sé, ya tienes 18 años, a ver cómo le haces. They're like, I don't even have a job. I don't care. Go find a job. Las muchachas fácil se pueden ir de la casa, And of course, they leave. se van de prostitutas y ganan hasta más dinero que Girls ganan go los off and they papás. become prostitutes. Los muchachos también se pueden ir a las drogas, vender drogas, hacer Go off dinero to- y tranquilo. Deal drugs and everything else. ¿Será la voluntad de Dios eso? Do you think this is God's will? No es la voluntad de Dios. That is not God's will. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad Our children are our y está en responsibility. nosotros enseñarles And it's within us to teach them que ellos no van a ir al infierno. that they're not going to go to hell. Mi esposa siempre ha dicho que ella no tuvo hijos para hacer los tizones del infierno. Y mientras ella viva, ella estará ahí atrás de ellos, hablándoles, busquen de Dios. My wife has always said that her children won't go to hell. She was behind them, scolding them. Ahora, tenemos que enseñarles a ellos We also have to teach them cómo librarte del infierno. how to be delivered from hell. Y decirles que hay un infierno donde va a ir el diablo y sus ángeles. And to teach them that there is a hell which the demon and his angels will be sent to. Y este infierno que es para el diablo y sus ángeles, And this hell that is for the devil and his angels no tiene que ser para nosotros. doesn't have to be for us. Que por su grande amor Dios through mandó a su His Hijo al great mundo love, God sent his son to the world. para que todo aquel que de él cree no se For pierda, those who believe we should not perish, sino que tenga vida but eterna. have eternal life. Tenemos que enseñarlos We have to teach them que a pesar de que son cristianos y nacieron dentro del cristianismo, that regardless of the fact that they were born into a Christian home, ellos nacieron en pecado. they were born in sin. Y que por cuanto todos pecaron, And since all have sinned, están destituidos de la gloria de they Dios. have fallen short of the glory of God. Pero que Dios en su amor y en su But that misericordia God in his mercy and his love mandó a su Hijo Jesús para que muriera por ellos sent his son Jesus to die for y them muriera por and to nosotros, die for us. para que por medio de su sangre que So that derramó en la Through cruz, the blood that was poured out on the cross, nosotros fuésemos justificados, we would be limpiados y justified, lavados. cleansed and washed. Y así Él nos hizo limpios In that same way, they're also y nos cleansed libró and delivered them del infierno. from hell.
porque Él nos amó. because He loved us. Esto nuestros hijos deben de entenderlo. Our children should be able to understand Yo no this. sé, hermanos, en el nombre del Señor lo digo, no sé cuántos de ustedes se han tomado el tiempo I know many of you have taken the time para decirle a sus niños, mi hijo, ¿ya recibiste a Cristo como tu Salvador to ask your personal? kids, have you received Jesus Christ as your personal Savior? Eso hace mucho la diferencia, hermanos. This makes a great difference. Créanme, pero los padres tienen que Believe tener ese tiempo But the parents have to make that time y esa devoción and that devotion para llevar a sus hijos a Dios to lead their children to God y enseñarles el nuevo nacimiento. and to teach them about the new birth. Nosotros se los enseñamos, We teach it to pero you, nada es tan efectivo but nothing is as como los effective padres los lleven a Dios as their parents leading them to y God. les digan, ahora eres un hijo de Dios, To say, now they're children of ahora God. tienes a Cristo en tu corazón, Now you come to have Christ in ahora your no heart. irás a condenación, Now you won't go to porque condemnation. Cristo murió por ti, Christ died for you. tienes vida You eterna. have eternal life. Eso será de mucha bendición para sus hijos. This will be a great blessing for them. Yo no sé cuántos los han hecho, I don't know how many have done it, pero aquí llegó hace tiempo un niño but que a child came se some time quedaba allá ago, afuera y siempre echando caratazos, was all outside, and siempre enojado y he was always angry. digo, ¿qué vamos a hacer? Like, what are we going to Vamos a do? orar por él. Let's pray for him. Estuvimos orando a Dios. And we were praying to God. Por fin un día venía ahí entrando, echando caratazos y mi esposa lo agarró. When he came and he's throwing kicks and Y punches, le dijo, mi hijo, ya recibiste a Cristo como tu Salvador my wife grabbed personal. him and asked him, have you received Jesus Christ as your Se le quedó personal viendo Savior? así. No, He's like, no. ¿lo quieres recibir? Do you want to receive him? Y le explicó el plan de salvación, And she explained the plan of le salvation, dijo lo que era Jesús, todo lo que he estado hablando. everything that we're talking about. Después que oró por él, And after she prayed for him, se levantó, hermanos, he got up, y bien contento. happy. Ya tengo a Cristo, aquí está Cristo en mi He's saying, corazón. Christ is here, he's in my heart. Y me abrazaba y andaba abrazando a muchos. And Quizá we- muchos lo tomaron Hug como, everyone. ¿usted se volvió loco o qué? Maybe someone took it as being kind of weird. No, No. Cristo se hizo una realidad en Christ su became vida. a reality in his life. Y desde ese día, And since that day, ahí está he's here, alabando a Dios praising the Lord en su capacidad, within his capacity. sirviendo al Señor. And he's serving the Lord. Cristo hará la diferencia en nuestros hijos. Christ will make the difference in our lives. Denle un aplauso al Señor. por Lord, a esto. clap offering for that. Pero ahora el problema más grave que tenemos But now the greatest problem that we have es que le tenemos miedo a nuestros hijos. is that we're afraid of our kids. Ese es un gran problema. That's a great mistake. Ay, no, se va a enojar. Oh, my son Pero will get mira, anda angry. haciendo mal. Ay, pero si le digo, ay, me da tanta lástima. It's like, well, I feel sorry for them. Más lástima te daría que se fuera al infierno. It would hurt you more if they went to hell. Esa sí sería lástima. Then you would truly be sorry. Pero que tú le evites el pecado But in that you pull them away from es tu sin, deber. that's your obligation. Porque es su hijo. Because it is your child. Porque lo amas. Because you love Porque him. quieres lo mejor para él. Because you want the best thing for him. Porque no quieres que muera. Because you don't want him to die. Es tu responsabilidad. That's your Y responsibility. no importa que se enoje. And it doesn't matter if they get No upset. importa. It doesn't matter. Porque él va a crecer Because he's going to grow up en los principios de Dios. within the principles of God. Enséñales el temor de Dios. Teach them the fear of God. Enséñales a ellos que sepan que Dios los está viendo. Teach them to know that God is watching over them. Cuando son pequeños ellos lo toman muy en serio, When they're hermanos. small, they take this very seriously. Y ellos crecen con eso en su And corazón. they grow up with this in their hearts. Son tan leales, son tan fieles, They're loyal, they're son faithful. tan honestos, They're honest porque ellos saben because they know que hay un Dios que los está mirando. that there is a God who's watching over them. Ellos entienden eso. They understand that. Un día se perdieron $100 por ahí, One day, somebody lost $100. ya los here. encontró y los entregó. So somebody found it, and Y por ahí estaba una niñita y le dice, qué bueno que los entregaste, a little girl said, I'm glad you turned it in porque Dios está mirando because God is watching y you. aquí tenemos cámaras. And we have cameras here too. Bien curiosa ella, Very, bien very curiosa. interesting. Pero cómo captó ella todo lo relacionado a que hay alguien
que te está She mirando. understood that someone was watching over us. Yo no sé cuántos de ustedes saben que tenemos cámaras. I don't know how many of you know that we have Levante las cameras. manos Do you todos know los que we have sepan que cameras? tenemos cámaras. We have cameras. Bueno, ustedes también tienen cámaras en sus casas. ¿No tienen You also cámaras en have- sus casas? Don't you have cameras at home? ¿No tienen cámaras en sus casas? ¿Alguien no tiene cámaras en sus casas? ¿Tienen computadora? Do you have a computer? ¿Tienen iPad? Do you have an iPad? Bueno, tienen quien los escuche, quien los vea, que sabe a dónde van, qué hacen, qué sienten, People know what you're seeing, completamente. what you feel. No se pueden esconder. No se pueden esconder. You cannot hide. Y como no se pueden esconder, And since you can't hide, entonces ahora lo piensan mejor. then you think about it a little bit better. Cuando yo voy manejando por esta calle, When you're driving down the street, sé de antemano I know que beforehand mi forma de manejar influirá en un accidente. that my way of driving will influence in an Que accident. van a decir, ¿cómo maneja? They'll say, look at this person drives. Tuvo un accidente He's a gonna cause alta an accident. velocidad. Driving at high speed. ¿Cómo maneja? How does he drive? Y ellos van y chequean mi And they go. récord And they check the records. en el hermano mayor que está funcionando 24 horas al día. The big brother Y dice, mira, todos los días pasa por aquí. will say, every day he passes by here. Ah, mira, se atravesó ahí. Look, he ran that, Ah, mira. that light. Or Y dio vuelta otra para allá. Y se volvió a cruzar para allá. hit the wall and crossed the lane again. Tuvo la culpa. That person was at fault. No fue una casualidad que chocó nomás por It was chocar. a coincidence. Ya nos están viendo. They're seeing these things. Y como cristianos somos a veces tan ignorantes And as Christians, we're sometimes very ignorant o tan dejados que hacemos cosas malas that we do bad things y creemos que Dios no nos ve. and we think that God's not looking at us. Muchas gentes creen que Dios no los ve. Muchas gentes no creen que Dios no los ve. Many people think that God is ¿No not se oye watching. bien, hermanos? Déjame ponerme más para acá porque está. Ok. Muchas gentes no creen que los ven. Many people believe that God's not watching them. Pero nos dijeron, si usted tiene una computadora, But we were told if you have a pon computer, un tape en la cámara, porque alguien te está viendo. then turn the camera off because someone is watching you. ¿Ok? Si tú traes tu teléfono y quieres hacer algo, If in your phone you want to do ellos something, saben y ellos te escuchan. they know they can hear. Y ellos saben exactamente dónde tú te encuentras. And God knows exactly where you are. Nadie se va a escapar del hermano No one mayor. escapes from the big brother. Nadie se va a escapar del anticristo. No one will escape from the Antichrist. ¿Ustedes creen que se van a escapar de Dios? Do you think you'll be able to escape from God? ¿Ustedes creen que podemos nosotros burlar a Dios? Do you believe that we can mock God? Que Dios no se va a dar cuenta de lo que nosotros hacemos. That God will not understand or see what we are doing? Lo único que no puede hacer la tecnología es leer tus The pensamientos. only thing that technology cannot do is read your mind. Ni el diablo puede leer tus Not even pensamientos. the devil can read your mind. Él te puede poner malos pensamientos, He can plant bad pero no thoughts, puede leer tus pensamientos. but he can't read your mind. Bueno, eso sí lo sabe Dios, God knows that. porque Dios te creó y Él Because conoce God tus created you and he pensamientos. knows your thoughts. Dice, yo sé vuestros And he says, pensamientos. I know your thoughts. Yo sé vuestros pensamientos. Él conoce tu He pensamiento. knows the way you think. Entonces tenemos que tomar muy en consideración y enseñarles a nuestros hijos el We need, temor de we need to Dios. teach our children the fear of God. Y decirles que el principio de la sabiduría es el temor Because the al beginning of Señor. wisdom is the fear of the Lord. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. But fools despise wisdom and instruction. Y ellos deben de saber que Dios, los ojos de Dios los están mirando en This is todo that tiempo. God's eyes are watching them at every moment. Y métale eso en su corazón. Métaselo en su mente. And get that in their minds. Métaselo en su in their hearts, espíritu. in their Que spirit. ellos tengan temor de That Dios. they have the fear of God. Que in no their hagan lives. las cosas porque sepan que They Dios do los not está do mirando. things because they know God is watching them. ¿No le gustaría que su hijo no fuera al infierno? Do you want your child to go to hell? ¿Cuántos quieren que sus hijos vayan How al many want your infierno? kids to go to hell? Nadie. No one. Entonces pongamos, hermanos, cumplamos nuestro trabajo, hagamos nuestro So let's trabajo. do our job. La iglesia hace su parte, The church pero does its ustedes part. son los principales porque son los responsables de sus hijos. But you are primarily responsible for your Y children. cuando Cristo venga y les diga, ¿dónde están tus And when hijos? Christ comes and asks, where are your children? Pues yo le decía, ¿cómo le decías? They said, well, I told them. Si What nos did you acaba tell de them? enseñar un pasaje de la Biblia, oblíguelos a I entrar. said, if you learn the scripture, teach it to them. Pero no queremos
Porque ay, se van a enojar. But we don't want to why? Because Pues they'll yo get no le digo al mad. baile, usted va a enojar conmigo. Because I don't want my No child me va a mad hablar at me. por días. Y le He tenemos won't un talk to me miedo for a days. nuestros hijos, And we're afraid of our kids. como si ellos fueran los amos y señores de la As casa. if they were the lords and masters of our house. Y en muchos casos lo son. And in many cases they Son are. como príncipes intocables. They're like untouchable Tienen princes. sus derechos y creen que ellos tienen derecho They en la think they have casa. rights in their house. Y no tienen ningún derecho en la casa, And they hermano. have no right. No trabajan, usted don't les work. barre, usted les da de comer, You feed them, le you lava clothe la them, ropa, los lleva a la you wash escuela, their clothes, you les take compra them la to school. ropa. ¿Cuáles derechos pueden tener? What rights could they possibly have? Ay, es que ya me va a dejar de hablar. Me va a dejar de hablar. Well, he'll stop talking to me. Hermanos, cualquier cosa es mejor que ellos se vayan al infierno. Whereas anything is better than them going to hell. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, quiero que ustedes tomen en consideración esto, So in the name of Jesus, I want you to porque take this into Dios me puso en mi consideration. corazón enseñarles. He's got us places in my heart to teach you. Enseñen a honrar a Dios con su ofrenda. Teach them to honor God with their offering. Esto es importante. This is important. Hará de su hijo un hombre liberal a Dios. You will make your child a generous person towards Y la God. Biblia dice que el alma liberal será engordada. And they say that the generous spirit will be honored. El que siembra escasamente dice que escasamente recogerá. He who plants scarcely will reap Pero scarcely. el que siembra en bendición But he recogerá. who plants blessing will reap in blessing. Entonces tenemos que enseñarles a So nuestros we have to hijos teach our kids. el principio de honrar a Dios We have to teach them the principle con su of dinero. honoring God with their money. Lo primero que le enseñamos a nuestros The hijos first thing we teach our kids es su ofrenda. is to give their offering. Por eso el día de los niños dice, niños vayan por su ofrenda. That's why I say, kids, go to your parents for your Y offering. ellos corren de hermanos. And they run to their parents. Y traen su ofrenda bien And they bring the contentos. offering happily to the Lord. Saben que están honrando a Dios. They know that they're honoring God. Nuestros hijos nos ven a nosotros. Our kids are watching us Si nosotros ofrendamos, when we give si our nosotros offering, diezmamos. when we tithe. Y así creamos And that is how we create hijos liberales para Dios generous children for God, o gente tacaña que no quiera or darle people nada who a are la tight, iglesia. who don't want to give anything to the church. Eso es importante. This is important. Importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a honrar a Dios It's important for us to teach them how to honor God con su ofrenda. with our offering. A veces en el reporte en la junta ministerial dice, hermanos, los niños no ofrendan. Sometimes in the meetings, it's reported that No kids llevan don't bring the ofrenda a offering. sus clases. They don't bring an offering to their classes. ¿Por qué los padres no le tienen $1 para darles? Why can't the parents give $1 to their kids Y enseñarles, y esta ofrenda es para and to teach them this Dios. offering's for God? Dios te va a bendecir a través de la God's going to ofrenda. bless you through the offering, No por decirlo, hermanos, not just sino saying porque it, es verdad. but because it's true. Porque es una promesa de parte de Dios. Because it's a promise from God. Bendiciéndote bendeciré, And blessing I will bless multiplicándote you. multiplicaré. And multiplying I will multiply Que you. aprendan el principio That they de learn the dar. principle of giving. Cuando no les enseña When they're not taught y los padres son tacaños, and their parents are ellos van a tightwads, aprender igual. then they'll be the same way. De manera que cuando usted le da $1, In such a way that when you give $1, en lugar de darlo a la iglesia, va y lo compra en la instead Chevron. of giving it to the church, you give it to go across the street to the Chevron. Porque no se le ha enseñado a Why? honrar a Dios. Because they haven't been taught how to honor God. No porque la iglesia necesite dinero, Not because the church needs money, no, sino porque necesitamos honrar a nuestro Dios. but rather because we need to honor our God. Eso es muy importante. This is very important. Hace unos días me impactó algo que dijo una niña como de unos 6 o 10 años. A couple days ago, a little girl impacted me. Alguien les enseñó a ellos que hicieran un dibujo They were taught to do a drawing, y ellos empezaron a dibujar, ellas empezaron a dibujar and they started to paint. y cuando terminaron When les they dijo la abuela, aquí están $3 para cada una, las 3 ganaron. They said, here's $3 for each one, you all won. Y ella hizo, yo perdí, ustedes Then ganaron, no, I lost, you won. $3. $3. Lo que me impactó fue que una de ellas dijo, What impacted me was that $3. one said $3. esto lo voy a dar a la iglesia I'll give it to the church porque la iglesia necesita. because the church needs it. ¿De dónde sacó eso ella? Where did she ¿De get dónde that from? sacó que la iglesia necesita? ¿Por qué le nació eso darlo a la iglesia? Why does she want to give it to the church? Padres liberales, hijos liberales. Generous parents, Padres generous tacaños, children. hijos tacaños. Tightwad parents, tightwad children. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos God wants to teach us. a honrar a Dios. We need to teach our children to honor God. No, oiga bien, no por bien de la iglesia, no por bien del pastor,
not for the good of the church or the sino good por of the pastor, bien de sus hijos, but rather for the good of your y children, recordando las promesas que hay en Dios remember the para el alma promises liberal that there que is for the será generous soul engordada. and the word of God. Enséñales a tener una vida de santidad. Teach them to live a life of holiness. Hijos míos, si los pecadores te quisieran engañar, no consientan. Dígale a sus hijos. My son, if the sinners want to deceive you, do not allow them to do so. Enséñale a sus hijos, hermanos, Teach your children que los amigos son malos amigos. that their friends are bad friends. Mis hijos siempre dijeron, ¿por qué no nos dejas salir con mis amigos? Like, how come you let me go out with my friends? No nos tienen confianza. We don't trust you. No, sí les tenemos confianza. We say, no, we trust you, No les tenemos confianza a sus but we don't amigos. trust your friends. Usted no puede confiarle a sus hijos a un You desconocido, cannot trust your friend to a stranger, menos si es un child hijo to a del stranger. diablo, And even when that que person sea is a amigo child de of su the devil, hijo to become a y friend esté with your child. tranquilo. Ah, sí que se fue con su And if you're amigo. like, well, they can hang out with their friends. Allá van a hacer groserías, los inducen a cosas malas, los They'll llevan a induce las them to do drogas, al wicked pecado. things and lead them to sin. Debe de enseñarles, hermanos. We should teach them, brothers. Muy importante It's very important que si los pecadores los quieren engañar, que no that consientan, if the sinners want to deceive them, que no se dejen to not allow them engañar. to do so, to not Una de las be cosas deceived. que es importante One of the things that is important es la reunión familiar, is the family el union, orar juntos, to pray el together, leer la palabra juntos, to read the word together, porque casi la mayoría de niños dice lo que está pasando con sus amigos. because the majority of kids will share with you what's happening with their friends. Ay, mami, mira que mi amigo me dijo que empujáramos a ese niño a la calle. Well, my friends wanted to do this in the streets. Mi amigo me dijo que peleara con otro amigo. Or my friend told me to fight with another person. Cualquier cosa, hermanos, Anything that's going on que su hijo salga de su boca, that comes out of your child's le mouth servirá para prevenirlo a usted. will serve you to warn them. No te juntes con ese amigo. Look, don't hang out with that Ese no person. es buen amigo. That's not a good friend. Eso es muy importante. This is very Que important enseñemos a los niños that we teach our que kids ellos son santos. that Dios we're los llamó holy, para un trabajo that God mejor. has called them for a Que better ellos work, son hijos de Dios. that they're God's Que children, ellos son lavados con la sangre de that they're Cristo. washed by the blood of Y Jesus que ellos le Christ, pertenecen a and Dios. that they belong to Que God, Dios los está mirando a ellos. God is Y watching que over Dios them, no se agrada and that God is not pleased cuando se hace algo malo delante de su presencia. when they do something wrong before His presence. Los librará del infierno, You hermano. will deliver them from hell, brothers. Los librará de la cárcel. You will deliver them from Los jail. librará de los malos amigos. You will deliver them from bad friendships. Cuando los jóvenes se junten con malas compañías, When your children are hanging out with bad company, aprenden rápido. Y lo que es Identify it. peor, los amigos hacen un impacto increíble en los jóvenes. what's worse is that these friends will cause a tremendous impact in the lives of these young people. Principalmente en nuestros días, Primarily in our days, la mayoría de los drug dealers the majority of drug dealers andan bien vestidos, are well dressed. buenos relojes, They have nice watches. visten muy bien They dress well, y siempre se ven contentos. and they always look happy. Y todos dicen, "Ay, a mí me gustaría ser como él, ¿qué hace?" They're like, I want to be like that person. What does that person do? No, pues vende drogas. Well, they sell drugs. Wow. Like, all right. Ya no quiere ir a la universidad, quiere mejor ir a vender They don't want to drogas. go to college. They prefer to go sell drugs. Y los jóvenes son tan impactados And que kids are so esas impacted figuras que sacan en el cine quedan tan grabadas en las mentes. by what they see in the movies. It's recording their minds. Yo quiero ser como ese drug They say, dealer. I want to be like that drug dealer. Yo quiero ganar dinero como ellos I want ganan. to earn the money they earn. Pero nunca ven el lado opuesto de eso. But they never see the opposing side of Entonces that. es importante que That's why it's enseñemos a important nuestros hijos To teach our children que los malos van a querer engañarlos, that the wicked will come to want to deceive them, pero que no se dejen. but to not allow themselves Que en el nombre de to do Jesús so. los In the rechacen name of Jesus, to reject y them, que no se junten con malos compañeros. to not hang out with bad company. Créanme, hermano, Believe me, brothers, que esto es muy importante. this is very important. ¿Por qué razón? For what reason? Porque Cristo viene pronto. Because Christ is coming soon. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Enséñele, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come in the whole world to test the inhabitants of the earth.
Todo lo que les he enseñado, hermanos, Everything that they've been taught está basado a este lindo final que vamos is a based tener. upon this final book that we're going to read. Díganle a sus hijos que vale la pena sufrir en esta Tell them vida, that it's worth it to pero suffer vamos a this life. gozar con el But Señor. let's enjoy with the Nos Lord. va a librar del He infierno, will deliver us from hell. nos va a librar de la He will tribulación. deliver us from the tribulation. Su promesa está ahí. His promise is Porque there. has guardado mi palabra. Because you have kept my Yo word, te guardaré then I will keep you del día de la prueba. from the hour of tribulation. Eso dice la palabra. That's what the word of God says. Y dígale esto: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tell him, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Dígale que Dios viene pronto, Tell que them Él God is viene coming pronto soon, that He's coming, y que tiene una recompensa para ellos and that He has a reward for them porque han guardado su palabra. because they have kept His word. Pero si no han guardado su But if they have palabra, not kept His word, van a ir al infierno, they will go to hell porque así dice la palabra de because Dios. that's what the word of God Entonces says. es importante impactar a nuestros It's hijos important to impact our de children una o de otra in manera one way or another para que lo hagan. so that they do it. Y al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Tell them, the one who's victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God, and I will also write on them my new name. Pregunto, jóvenes, ¿quieren una corona del Señor? ¿Quieren un día ser librados del infierno? We ask young people, one day, do you want to be delivered from hell? ¿Quieren no pasar la gran tribulación? Do you want to go to the great tribulation? Padres, es nuestro deber como Parents, padres it's our responsibility dirigirlos. to lead them. Los jóvenes no se saben dirigir, Young people don't know how to lead themselves, pero usted sí los puede but you dirigir. can lead them. Yo debo enseñar a mis hijos cómo funcionar como buenos miembros de la sociedad I should teach my kids how to function as good sin members of doblegarse a society los pecadores. without giving in to sin. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si lo puede Do not love the repetir, world or ¿verdad? anything in the world. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Debo de enseñar a mis hijos a preocuparse por otros. I should teach them to be concerned for others. Enséñele que Jesús se compadeció de los demás Teach them that Jesus showed compassion towards others y lloró. and that He wept. Debo enseñar a mis hijos a obedecer a quienes tengan autoridad sobre ellos. I should teach them to obey those who have authority over them, Obedecer a los padres, to obey their a parents, los maestros, their teachers, a los patrones, their bosses, a toda persona que tenga autoridad sobre to every ellos. person that has authority over their lives. Debo enseñar a mis hijos que la vida muchas veces es I injusta should teach them that many times life is unfair, y que a veces los siervos viven como príncipes y los príncipes como vasallos. and that sometimes princes live as slaves. Hay muchas cosas There are many things que nosotros debemos enseñar a nuestros that we hijos. should teach our kids. Tomemos nota de esto, hermanos. Take note of this. Mi deber como pastor My obligation as the pastor es enseñarles is to teach you, y su deber como discípulos and es your obligation aprender as a disciple is to learn que sus hijos that your kids sean ejemplo de los demás. be an example to others, Que no veamos a nuestros hijos that we not see our en el kids pecado, in sin, en las drogas, in drugs, en maldiciones, in sino curses, que puedan desarrollarse but rather that they can develop dentro de las normas de Dios. within the standards of God, within the standards of God. Todo esto All of this porque Cristo viene pronto. because Christ is coming soon. Que ellos entiendan de que Cristo viene pronto Don't be deceived. God is coming para soon recompensarlos. to reward them, Si no tuvieron lo que tuvieron los drug dealers, no importa. to reward them for if they didn't have what the drug dealers have, it doesn't matter. Dios tiene algo mejor para ustedes. God has something better for them. Y solo con no sufrir la tribulación, And just by not having to suffer through the great tribulation, ya es una bendición. that's it, and that's a blessing in itself. Y aunque no tengamos corona, And even though we don't have a crown, solo con no irnos al infierno, just by the fact that we don't have to go to hell ya es una bendición. is a blessing in ¿Cuántos están de itself. acuerdo conmigo? How many agree with me? Yo creo eso, I hermano. believe that. Y es por eso que cada día That's why each day estoy hablando a sus vidas I'm speaking to your para lives que ustedes tomen acción so that you take action y Dios los mueva, and Dios God les hable move you, that God speak to you y tomen control de sus vidas. and take control of your lives Empiecen a enseñar a sus hijos and start to teach your que children no entre uno y el otro no.
That Que todos sus hijos vayan al reino de los cielos. not one go and not the other. No, that all Que of su them go esposa to heaven. entre al reino de los cielos. Que seamos librados de la ira que For them to vendrá. be delivered from the wrath that is coming. El que oye, He who hears, entienda, dice. understand. Y es importante And it's important que usted tome nota de esto. for you to take note of Y this. diga, con la ayuda de Dios, And to say, with God's help, yo voy a irme con el Señor I'm going to go with the Lord. y todos mis hijos conmigo. And all of my kids will go with me. Con la ayuda de Dios, With God's help, yo los voy a enseñar. I will teach them. Yo les voy a exigir I'm going to para que busquen de Dios. demand that they seek the Lord. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. When you teach them when they're young, they will not depart from when they're older. Póngase de pie, mis We ask that queridos you please hermanos. stand. Vamos a orar. Let us pray. No lo hice para criticarlos. I didn't do this to criticize you. Dios no me dio el mensaje para criticarlos. I didn't do the message to criticize anyone. Me dio el mensaje para que ustedes tomen nota. God gave me the message so that you would take notice. Y cuando por alguna casualidad alguien se llegue a quedar, And for some coincidence, no vaya a decir no me dijeron. you left behind, don't say, well, no one ever told me. Por eso el Señor nos dejó su palabra, That's the Lord that's left His word. para que por medio de su palabra So that through His word, nosotros entendamos we understand y actuemos and we act correctamente. correctly. Ese es el propósito del mensaje. That's the purpose of this message. Y los jóvenes que lo escucharon And the young people who heard the message, les van a ayudar. you're going to help me. Y cuando ellos quieran algo y usted los deje ir, dice, mamá, no estás cumpliendo con la palabra de Dios. And when they want to do something, they say, you to fulfill God's word. Me dejaste ir con un inconverso. The parents will tell them, well, you let me go with an unbeliever. Y ya casi me querían hacer cosas malas. The person wanted to do bad things to me. Y puede que hasta la culpen a usted. And they're going to blame you. Que no le pase eso, hermano. Don't let that happen Que to no you. le pase eso, hermana. Or sister, don't let that happen to you. Participe con sus hijos Participate with your kids. y dele buenas cuentas a Dios And render to God a good accounting por la iglesia que Dios le puso en su hogar, for what's going on in your home, que son sus hijos. to your children. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te doy gracias. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana en la iglesia Su Gran Alabanza tuvimos un tremendo silencio en las familias, en los padres de familia, algunos reconociendo la importancia que son sus hijos y algunos quizá pensando en tomar nota acerca del asunto y cuidar la estabilidad espiritual de sus niños. La palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios acerca de nuestros hijos, de lo que Dios nos ha dado. Y es nuestra obligación como cristianos y como seres humanos responder por lo que pasa por nuestros hijos. Hay personas que no conocen de Dios y sus hijos están en las cárceles y a veces hasta los hijos culpan a los padres por culpa de mi papá, de mi mamá, porque nunca me corrigieron, me encuentro en la calle, en la cárcel. Si ellos me hubieran corregido, yo no estuviera aquí. Bueno, es lamentable esa situación, pero dentro del plan cristiano Dios nos ha dado la enseñanza de su palabra para que nosotros tomemos nota y nuestros hijos sean instruidos en la palabra bendita de Dios y evitarles muchas consecuencias que otros pasan y ellos no tienen que pasar porque nosotros les enseñamos los principios de la palabra del Señor. Y eso es muy importante, por eso en estos momentos me refiero a ustedes que han visto este programa para que tomen nota y examinen sus vidas si ustedes han fallado en este trabajo que Dios les ha dado o si ustedes no han podido desarrollarlo debido a todas las cosas que hablé, al trabajo, al deporte, al juego, a sus hobbies que tienen, o simplemente porque ven mucha televisión, o juegan muchos juegos Nintendo, o tienen muchos amigos, o se han dedicado a las drogas, a tomar y han descuidado su familia. Qué lástima, pero es tiempo que se pongan a cuentas con Dios y eviten que sus hijos sufran las grandes consecuencias que muchos ya están sufriendo en las cárceles y en las drogas porque sus padres nunca les pusieron atención. Eso es muy doloroso. Quiero que entiendas en estos momentos que si tú estás pasando por esa necesidad, quiero que por un momento le digas al Señor, Señor, ayúdame y necesito enmendar mi situación. Quizá algunos de ustedes ni siquiera sus padres se preocuparon por ustedes
Y quizá algunos pensarán, ¿por qué me tengo yo que preocupar de mis hijos? Si mis padres no se preocuparon de mí, bueno, siempre hay tiempo para aprender. Si ellos no lo hicieron, vamos a hacerlo nosotros, que tengamos hijos que puedan servir a Dios, que puedan buscar la voluntad de Dios, que puedan ser librados del infierno, sobre todo del infierno, que no vayan a la condenación, que estemos listos para esperar a un Dios que viene desde los cielos, a llevarnos con Él en su presencia, que estemos preparados. Lo más importante de la vida no es muy larga, la vida es corta, pero la eternidad es eterna. La eternidad es un tiempo incomprensible. No podemos pasar una eternidad en el infierno. Mejor vamos a tomar nota sobre el asunto y así vamos a solucionar el problema de nuestra familia. Quiero orar por ti en estos momentos y quiero decirte en estos momentos que Dios te ama y que además de eso, Dios quiere que tomes notas de eso. Dios te va a ayudar, Dios te va a defender. Tus hijos no se van a enojar contigo, te lo van a agradecer. Cuando les digas vamos a la iglesia, van a ir contigo. Tú ora al Señor, enséñales a orar, enséñales a leer la palabra, que te vean orando, que te vean leyendo la palabra de Dios, que nunca te vean haciendo mal, que nunca te vean haciendo el pecado, porque esa es la consecuencia por la cual tenemos un mundo desastroso y un mundo lleno de pecado y de maldad. Pero allí donde estás, tú puedes hacer algo y puedes orar a Dios para que Él te ayude y Él te dé la dirección. Entrégale tu corazón a Cristo. Dile al Señor que te perdone por no haber cuidado de tus hijos, que te perdone por lo mucho que has pecado contra Él, que también tú quizás has sido hijo desobediente, pero Él es tu Padre eterno, que por medio de este mensaje Él te llama para que tú tomes nota y te pongas las pilas y hagas el trabajo que Dios quiere que tú hagas con tus hijos. Allí donde estás quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por estas personas que han visto este programa, que harán lo necesario porque sus hijos no vayan al infierno, que harán lo necesario porque sus hijos sean buenos ciudadanos, que nunca vayan a la cárcel, que nunca sufran, Señor, accidentes de pistolas, de pandillas, Señor, que sus hijos puedan ser librados del infierno mismo, Señor, y que tú hagas misericordia en ellos. Obra en la vida de los padres que van a enmendar sus vidas, Señor, que entreguen sus vidas, sus corazones a ti, que nos vean sus hijos orando, leyendo tu palabra y yendo a la iglesia, cantando y haciendo el bien, Señor, y que ellos puedan invitar también a sus padres. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos, que tú los guardes, Padre Celestial, y que permitas que ellos sean librados del infierno, que cuando tú vengas en tu reino podamos irnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al Internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.